La charla que me toca dar ahora es el impacto del desarrollo de infecciones resistentes a los antibióticos. Esto es un poco complementario a lo que hablé esta mañana con respecto a las infecciones en la comunidad, y es también para tocar un poco qué es lo que estamos haciendo en Estados Unidos y cuáles son los mecanismos que se están desarrollando para prevenir el desarrollo de estas infecciones resistentes a los antibióticos. Y les voy a mostrar también algunos datos y estadísticas de las infecciones que se están sucediendo en estos momentos. El desarrollo de resistencia bacteriana a los antibióticos es un problema mundial. Esto no es específico de ningún país en particular, está sucediendo en todas partes del mundo. Las nuevas formas de bacterias resistentes pueden cruzar de país a país. Con la globalización del mundo, pacientes viajan de un lugar a otro y trasladan las bacterias de un país a otro, de una ciudad a otra, de un estado a otro. En Estados Unidos, 2 millones de personas adquieren infecciones que son resistentes a los antibióticos que comúnmente esos antibióticos podrían tratar. 23.000 personas mueren anualmente como resultado de esas infecciones. De estas, por ejemplo, 250.000 personas requieren hospitalización debido a diarrea por un organismo llamado Clostridium difficile, que está asociado al sobreuso de antibióticos. 14.000 personas mueren por esta condición. Muchas de estas infecciones se podrían haber prevenido. Infecciones debidas a bacterias resistentes incrementan el costo del sistema de salud en su totalidad, porque los tratamientos son más prolongados, los tratamientos son más costosos, las hospitalizaciones son más prolongadas y los pacientes pierden la capacidad de ir a trabajar. Se estima que el costo excede los 20 billones de dólares al sistema de salud americano cada año. Y todo esto relacionado a las infecciones resistentes a los antibióticos. Y la pérdida de productividad por esta gente que no puede ir a trabajar se calcula que es de unos 30 billones de dólares anualmente. El uso de antibióticos es simplemente el factor predominante para el desarrollo de la resistencia bacteriana. Los antibióticos, como sabemos, son una de las drogas más recetadas en el mundo. Y esto me trae una reflexión que quiero traer a cuenta. Cualquiera puede recetar un antibiótico. Cualquier especialista en la especialidad médica puede recetar un antibiótico. Un psiquiatra puede recetar un antibiótico. Pero un infectólogo por ahí no va a recetar un antipsiquiátrico. Es una reflexión que tengo. Esto nos da la pauta de que el acceso libre que hay al uso del antibiótico, que en cierta forma es el mal uso del antibiótico. Se estima que el 50% de las prescripciones de estos antibióticos es innecesaria. Los antibióticos son comúnmente usados en la comida de animales, como mencionaba esta mañana, para prevenir, controlar y tratar enfermedades y promover el crecimiento de los animales. Les voy a mostrar un diagrama en los próximos slides que marca la implicación del uso de antibióticos en los animales, cuál es la implicación y el grado de culpabilidad para el desarrollo de la resistencia bacteriana. Y como ya se sabe y se ha estudiado, el uso de antibióticos para promover el crecimiento de los animales no es necesario. Otros factores que son importantes para el desarrollo de la propagación de estas enfermedades es el pasaje de persona a persona por contacto o por el medio ambiente a través de comidas contaminadas. Entonces, hay un plan de acción que se está estableciendo en Estados Unidos para prevenir infecciones y la diseminación de estas infecciones. Y esto también incluye un adecuado monitoreo de las infecciones, tener un buen sistema de reporte de las infecciones para tener una idea de qué infecciones son las más predominantes en nuestro hospital, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Y lo mismo debería suceder en colaboración con todos los países para saber exactamente qué es lo que está sucediendo en todas partes del mundo.
La otra parte importante del plan de acción es mejorar el uso de los antibióticos y promover el desarrollo de nuevos antibióticos y metodología diagnóstica para detección temprana de estas infecciones. Como yo les había mencionado anteriormente esta mañana, el desarrollo de nuevos antibióticos está más o menos casi paralizado. No hay mucho desarrollo de nuevos antibióticos últimamente. El CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, recientemente publicó el reporte de la amenaza de las infecciones resistentes a los antibióticos. Y este es un reporte que ha salido este año y les voy a mostrar que es lo más reciente que tenemos en Estados Unidos con respecto a qué es lo que está pasando. Y esto es el reporte de todas las infecciones que son mandatorias de reportar. Los laboratorios y los hospitales reportan todas estas infecciones al al CDC y tenemos este reporte como resultado. Por ejemplo, este slide lo que muestra que hay más de 2 millones de enfermedades y muertes que enfermedades causadas por esta condición y ha llevado a 23.000 muertes innecesarias. Por ejemplo, 250.000 personas se han infectado con el Clostridium difficile y 14.000 de ellas se han muerto. El concepto acá empieza, ¿dónde empiezan las infecciones? ¿Dónde suceden? La mayoría de estas infecciones empiezan en la comunidad, pero la mayoría de las muertes suceden en los hospitales. También hay algunas de las infecciones que se quieren en el hospital y es como consecuencia de este círculo vicioso. ¿Cómo es que sucede la resistencia a los antibióticos? En un diagrama, no sé si se verá bien ahí atrás, pero para tener una idea, en el primer paso hay muchas bacterias en la comunidad. La mayoría de todas son naturalmente susceptibles a los antibióticos y hay muy pocas que tienen una resistencia natural al antibiótico. Entonces, la administración del antibiótico erradica todas esas bacterias que son susceptibles y también erradica las bacterias de la flora normal de nuestro intestino que estaban conteniendo las otras bacterias. Esto hace este desbalance que predispone que las bacterias que son resistentes ahora sean predominantes y crezcan. ¿Y qué es lo que pasa? Bacterias se transmiten el mecanismo de resistencia a otras especies de bacterias, como hemos visto y les había comentado, como del enterococo al estafilococo, y de esta forma la resistencia se perpetúa. Entonces, este es el diagrama que les estaba diciendo. ¿Cómo es que se disemina la resistencia a los antibióticos? Y hay dos pasos que son muy importantes. Uno es animales que reciben antibióticos para crecer o para tratarse por ciertas infecciones. Y entonces, naturalmente, ya ellos tienen estas bacterias que están resistentes a los antibióticos y el ser humano está en contacto a través de la comida de estas bacterias resistentes y a través de su flora empiezan a producir mayor cantidad de bacterias y entonces ese es el círculo en cierta forma. Por otro lado, el uso de antibióticos en los seres humanos, como yo les comentaba, también predispone el desarrollo de estas bacterias resistentes a través de la comunidad y pasarlo de persona a persona o cuando los pacientes son hospitalizados, entre los pacientes hospitalizados, el personal que cuida de estos pacientes y de ellos a las otras personas. Esta es la forma que la resistencia bacteriana se perpetúa en la comunidad. Para darles una idea, hay ciertas bacterias que les voy a ir comentando que se han ido desarrollando en los últimos años
que se han convertido resistentes a casi todos los antibióticos. Hay bacterias que ustedes seguramente conocen como enterobacterias que están resistentes al imipenem y a los carbapenems. La Neisseria gonorrea, que ahora es resistente y se está viendo resistencia a la ceftriaxona. Y otras bacterias gram negativas que son multiresistentes. Les voy a ir mostrando con más detalles en los próximos slides. Entonces, nos estamos quedando sin opciones para tratar infecciones serias debido a organismos gram negativos como enterobacterias, pseudomonas y acinetobacters. Estas bacterias ahora se han notado en Estados Unidos que se han hecho totalmente resistentes a todos los antibióticos conocidos para el ser humano. Y hasta cierto punto esto se está empezando a suceder con ciertos gram positivos. Estamos viendo que el estafilococo o el MRSA, que es el Methicillin Resistant Staph aureus, ahora se está haciendo también resistente, se han encontrado cepas resistentes a la vancomicina también. O sea, esto está sucediendo y si no hacemos algo al respecto va a continuar. ¿Quiénes son los pacientes que están a mayor riesgo de adquirir infecciones resistentes a los antibióticos? Pacientes en quimioterapia, pacientes hospitalizados con cirugías complejas, pacientes con artritis reumatoidea porque reciben muchos anticuerpos monoclonales que bajan las defensas, pacientes en diálisis, pacientes con trasplante de órganos y médula ósea. El concepto en general es que los antibióticos en general son muy seguros, pero como hemos visto, hay reacciones alérgicas, pueden desarrollar diarrea, hay interacciones con otras medicaciones u otros efectos adversos. Esta estadística muestra que 1 de cada 5 visitas a las salas de emergencia en los Estados Unidos son por reacciones adversas a los antibióticos. Y esto, la otra parte del diagrama, lo que muestra que los antibióticos es la causa más frecuente de reacciones adversas de medicaciones en los niños. O sea, los antibióticos son bastante seguros, pero el uso descontrolado o el sobreuso puede llevar a muchas complicaciones. Esto más o menos les mostré un slide parecido, que es el desarrollo de los antibióticos, y lo que quiere mostrar esta diapositiva es que a los pocos años de introducirse el antibiótico en la práctica médica, las bacterias encuentran la forma de desarrollar resistencia. Y como les estaba comentando, en los últimos años no muchos antibióticos se han desarrollado, pero si ustedes se fijan, en el 2009 y el 2011 son los últimos 2 antibióticos que se han presentado, como el ceftaroline, en menos de un año ya hay evidencia de resistencia a este antibiótico. Un poco de historia con la resistencia. La resistencia es la capacidad de los microorganismos de evolucionar rápidamente a cada nuevo agente, que no es tan sorprendente, ya que la mayoría de los antibióticos son las principales armas en las guerras que los microorganismos han librado unos contra otros. Esto es algo que se sabe de hace mucho tiempo. Estadísticamente, si uno se pone a comparar la cantidad de bacterias que hay en el mundo con la cantidad de seres humanos, las bacterias son mucho más que nosotros. Son mucho más viejos y han evolucionado mucho más que nosotros. Como dice acá en el gráfico, los microorganismos han tenido más de 3 billones de años para adaptarse al ambiente. Nos superan en número, en 10 a la 22 veces. Y si ponemos todas las bacterias juntas y todos los humanos juntos, las bacterias son mucho más pesadas que nosotros. O sea, nosotros no mandamos acá. Este es un mundo microbiano. Las bacterias predominan en el mundo. Y se reproducen mucho más rápido que nosotros, 500.000 veces mucho más rápido que nosotros cuando nosotros reproducimos una sola vez. O sea, nosotros pensamos que tenemos el poder, pero este es un mundo bacteriano. Ok, la resistencia. Peter Fleming, el creador de la penicilina, en el año 46 dijo: probablemente no hay drogas quimioterápicas a las que en circunstancias adecuadas las bacterias no pueden reaccionar de alguna manera por la adquisición de resistencia. Ya desde ese entonces ya se sabía que las bacterias se iban a adaptar.
Se han hecho estudios genéticos que vieron que los beta-lactámicos y las beta-lactamasas ya existían hace más de 2 billones de años. Los microorganismos tienen una experiencia en crear antimicrobianos y defenderse de ellos por 20 millones de veces más desde que el hombre supiera que existían. O sea, esto existe desde hace mucho tiempo. La forma en que adquieren la resistencia es de distintas formas, pero lo voy a hacer bien simplística. Es todo por transferencia del ADN, que lo puede hacer por simple contacto, transferencia del ADN, lo que se llama por transposición, o por traspaso del plásmido de una bacteria a la otra, como es en el caso del enterococo al estafilococo. La resistencia es por muchos mecanismos, desarrollan muchas enzimas que rompen los antibióticos y eso es lo que hace que los antibióticos sean inefectivos. Acá les muestro en este gráfico las distintas formas que los antibióticos, que las bacterias han desarrollado resistencia. Como pueden ver, un ejemplo, el primer ejemplo es la Pseudomonas aeruginosa, que ya es notoriamente resistente a muchos de los antibióticos beta-lactámicos, a las quinolonas, a los aminoglicósidos, y hay ciertas instancias que solamente la colistina, un antibiótico bien antiguo, es lo único que todavía trabaja. En el Jackson Memorial Hospital, el otro hospital importante en Miami, que es un hospital también de referencia con un trauma center muy importante, ellos han encontrado bacterias Acinetobacter y Pseudomonas que son resistentes inclusive hasta a la colistina, no antibiótico disponible para tratar esas infecciones. Entonces, como les mostraba, hay muchas formas y lo hacen a través de distintas enzimas que se presentan como respuesta a la presencia del antibiótico. O sea, la bacteria es en cierta forma inteligente. Si el antibiótico es un beta-lactámico, desarrolla una enzima que se llama beta-lactamasa. Y así sucede. O sea, la bacteria se adapta para sobrevivir y lo va a continuar haciendo. Hasta ahora lo que hemos tratado de hacer por muchos años es, cada vez que se descubría una nueva resistencia, se creaba un nuevo antibiótico con un distinto mecanismo de acción y la bacteria se ha adaptado a ese nuevo antibiótico y ha desarrollado también la resistencia. Entonces el pensamiento ahora no es seguir creando nuevas clases de antibióticos, es administrar o reciclar los antibióticos, administrar menos los antibióticos para evitar la exposición de las bacterias al antibiótico. Si el antibiótico no está presente, no hay presión del antibiótico en la bacteria, entonces la bacteria termina de producir estas enzimas para destruirlos. De esa forma pierden la capacidad de desarrollar esa resistencia. Esto es históricamente lo que se ha visto durante los años, el desarrollo de todas estas secuencias de resistencia. Las más, les voy a mostrar ahora estas del programa Sentry que publicó la Organización Mundial de la Salud. Y esta es la resistencia a nivel mundial de enterobacterias, de la Escherichia coli y la Klebsiella, que son resistentes a todas las beta-lactámicos, los que tienen una enzima que se llama espectro extendido para la beta-lactamasa, destruye todos los antibióticos beta-lactámicos, todas las cefalosporinas y todas las penicilinas. Y se ha visto que está en todos los continentes. Con respecto a la Pseudomonas, acá es muy interesante. La Pseudomonas ahora se ha hecho resistente a las carbapenems, al imipenem. Y una de las primeras descripciones de esta resistencia se ha hecho justamente acá en la ciudad de Cali, la doctora Villegas, que es uno de los pioneros en el estudio de las Pseudomonas resistentes a los carbapenems. Y esto se ha visto en todos los
todos los continentes. Y en Estados Unidos recientemente se hizo un estudio muy interesante con respecto a las Acinetobacter que expresan esta enzima, y se hizo un estudio epidemiológico y se vio cómo la bacteria se diseminó del primer paciente que lo tuvo, que fue un paciente en un asilo, en un nursing home, que fue admitido a un hospital, y de ese hospital 2 pacientes más se contagiaron y esos fueron mandados a otro nursing home, y así la historia creció y se vio como toda la ciudad de Chicago se expandió la epidemia por Acinetobacter resistente a los carbapenems. Entonces, ¿cuál es el estado actual? Está en todo el mundo y, como les decía, Colombia, en la ciudad de Cali específicamente, es una de las ciudades que más se ha estudiado esta bacteria. ¿Qué está pasando con los organismos gram positivos? También el desarrollo del estafilococo resistente a la meticilina y el enterococo resistente a la vancomicina ha ido creciendo. En los distintos colores, acá se ve en el año 2005, que es la barra amarilla, es que ya se ha llegado casi un 50% de los estafilococos de la comunidad, aislados en la comunidad en Estados Unidos, son resistentes a la meticilina. Los pacientes que se hospitalizan y se les encuentra una infección con estafilococo, un 70% tienen infecciones resistentes a la meticilina. O sea, cuando yo estaba en entrenamiento en los años 80, el estafilococo resistente a la meticilina era algo extremadamente raro, casi no se veía. Ahora el 70%, y estamos hablando 20 años, 25 años, el cambio que se ha notado en el carácter de la resistencia es muy, muy importante. Y esto es exactamente lo que estaba mostrando ahora justamente con el enterococo, que es resistente a la vancomicina, que ha aumentado desde menos de un 5% hasta más del casi el 25%. Y en el próximo slide lo que muestra es la tendencia en los Estados Unidos sobre los últimos, desde 1990 al año 2000, donde se ve en negro es la resistencia del estreptococo, del neumococo a las quinolonas. El gráfico muestra la incidencia del enterococo resistente a la vancomicina, y esta es la incidencia del estafilococo resistente a la meticilina. Como vemos, está en una pendiente de subida y no ha parado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo más importante que es en los últimos 10 años o más, la Sociedad de Infectología de los Estados Unidos, en conjunción con el NIH y el CDC, se han puesto todos juntos, y han desarrollado ciertas guías para los hospitales para establecer programas de control del uso de antibióticos. Lo que en inglés se le dice Antibiotic Stewardship. Es un programa de control del uso de antibióticos, con la idea de hacer un uso racional y educado de los antibióticos para disminuir la incidencia de efectos secundarios, efectos secundarios y el desarrollo de infecciones resistentes a las bacterias. Entonces, hay 3 pasos muy importantes, 3 estrategias. Estrategias con respecto a los antibióticos, estrategias complementarias con respecto a la administración del antibiótico, y sistemas de vigilancia computarizados. Y eso es muy importante. Cada hospital tiene que tener en forma semianual o anual las estadísticas de qué tipo de bacterias se están cultivando en el hospital, para tener una idea qué antibióticos se deben usar o no se deben usar, lo que se llaman los antibiogramas del lugar. Los programas se le ha dado bastante poder a los hospitales en el sentido de decidir cómo manejar o cómo controlar el uso de los antibióticos. Yo les puedo dar un ejemplo en nuestro hospital, donde hace unos
5 o 6 años atrás notamos una epidemia, un brote en la unidad de cuidado crónico de pacientes con ventiladores crónicos, una incidencia muy alta de infecciones con Acinetobacter. Se hizo un estudio de análisis cuál era la razón y se vio que el uso de antibióticos de amplio espectro era lo más relacionado a esta situación. Entonces, la decisión puede ser que no sea muy popular, pero es una decisión que se tiene que tomar. La decisión fue restringir el uso del antibiótico. Entonces, ciertos antibióticos en nuestro hospital solo pueden ser prescribidos por el infectólogo. Una decisión muy antipopular en nuestro hospital, pero 6 meses después no hubo más incidencia de Acinetobacter. Y es el día de hoy que hay ciertos antibióticos todavía que son manejados solamente por los infectólogos. Todo lo que son las carbapenems, el imipenem, nadie tiene acceso, solamente los infectólogos. Drogas que son extremadamente selectivas como la daptomicina o el linezolid también son manejadas por los infectólogos solamente. Eso fue muy antipopular. La otra decisión que se tomó fue, y que ahora es bien rutinario, cualquiera puede empezar un antibiótico en el hospital, pero si a las 48 horas no hay ningún cultivo positivo que justifique el uso del antibiótico, 2 situaciones pasan. Automáticamente la farmacia para el antibiótico, no se dispensa más, pero si el médico quiere seguir el antibiótico, tiene que llamar una consulta al servicio de infectología para decidir si el antibiótico está bien indicado o no. Como digo, son decisiones muy antipopulares, pero son decisiones que se tienen que tomar. Y trabajan. Déjenme ponerme los anteojos que no veo. Ok. El uso inapropiado de antibióticos, yo toqué un poquito esto en la charla anterior. La indicación clínica incorrecta es una de las razones. Okay. El uso de agentes de amplio espectro sin necesidad de estar indicados, el régimen inadecuado por la dosis o la ruta inapropiada. Entonces, también les comenté que la profilaxis previa a la cirugía está indicada en ciertas circunstancias, pero profilaxis es previa a la cirugía. Esa es otra de las cosas que se hizo un plan a nivel nacional que se hizo en Estados Unidos, donde por regla todos los pacientes que requieren profilaxis previo a la cirugía reciben el antibiótico entre 30 y 60 minutos previo a la cirugía. Y no continúan ningún tipo de antibiótico después de las 24 horas de la cirugía. Automáticamente se para el uso de antibiótico, por regla. Otra de las causas del uso inapropiado de antibióticos es el curso incompleto del antimicrobiano, la elección empírica inapropiada de antibióticos. Okay. Este gráfico lo que muestra es el uso por estado, y como se ve hay ciertos estados donde hay mayor tendencia a prescribir antibióticos que en otros. Y eso se está estudiando y no se sabe muy bien si es por la relación médico-paciente, que los médicos aceptan la presión de los pacientes y prescriben más antibióticos. Sinceramente, eso es algo que se está estudiando y no se sabe qué es lo que es. Entonces, el establecer un programa de administración de antibióticos en una institución, ¿qué es lo que haría? Disminuiría el desarrollo de resistencia y las infecciones secundarias de diarrea por el Clostridium difficile, disminuiría los costos. ¿Y en qué beneficiaría o aumentaría la buena evolución del paciente? Entonces, ¿cómo establecemos esto? Es la promoción del buen uso del antibiótico, es asegurar que todas las órdenes tengan dosis, duración e indicación, un poco complementando la charla anterior. Las órdenes computarizadas ahora dan las opciones para exactamente saber por cuántos días vamos a tratar a cada paciente. Todos los pacientes se deben obtener cultivos antes de iniciar antibióticos. Las órdenes computarizadas automáticamente nos obliga a hacer eso.
Y el otro es lo que se dice el stop and think, tomarse un tiempo para reevaluar. Estos antibióticos están indicados después de 48 horas. ¿Por qué le estamos dando los antibióticos? ¿Hay que continuarlo o no el antibiótico? El programa de administración de antibióticos es beneficioso para todos, para el paciente, para los hospitales, para todos. Un estudio de la Universidad de Maryland arrojó que sobre 8 años un ahorro de más de $17 millones en el uso de antibióticos. Mejora el cuidado del paciente, se disminuye el tiempo de hospitalización, se disminuyen los efectos secundarios y las hospitalizaciones son más cortas. Un poco la idea que les quiero decir, el desarrollo de nuevos antibióticos no está. No vamos a tener nuevos antibióticos. Ustedes, no sé si se ve bien, pero estos son los últimos 10 años, casi no hay nuevos antibióticos. Y no hay nada que está por venir, que muy pronto. O sea, lo que tenemos es lo que hay y lo tenemos que usar inteligentemente. O sea, para darse una idea, esto es desde el año 1999 al 2003, 1, 2, 3, 4, 5 antibióticos fueron aprobados en Estados Unidos. Y del año 2003 al 2010, otros 5 antibióticos. 10 antibióticos en los últimos 20 años fueron aprobados. ¿Cuál es la razón? Porque crear un antibiótico que sea específico para bacterias multiresistentes no es beneficioso para la industria farmacéutica. No hay suficientes pacientes. Ellos no van a usar el dinero, los recursos, la investigación en 8.000 pacientes al año. Entonces, para nosotros 8.000 pacientes al año con una infección multiresistente es mucho, pero para la compañía farmacéutica no. Entonces, ¿cómo vamos a manejarnos? ¿Cuál es el tema? Y ahora lo que les voy a mostrar es un poco los datos que el CDC nos dio este año, en el 2013, de todos estos casos de bacterias resistentes en los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un sistema de reporte de infecciones obligatorio, lo cual nos da una buena idea de saber dónde estamos parados. Y también nos da la idea de que no estamos haciendo las cosas bien, y eso es lo más importante. Sería ideal que todos los países pudiesen tener un sistema de reporte de infecciones igual, entonces los gobiernos, los hospitales pueden actuar y tomar medidas para contrarrestar contrarrestar esos hallazgos. Por ejemplo, el Clostridium difficile, como yo les había mencionado, hay más de 250.000 infecciones por año, con 14.000 pacientes que mueren, $1 billón en exceso de costos, y la mortalidad por el Clostridium difficile aumentó un 400% desde el año 2000 al 2007. La mitad de los casos sucedió en pacientes menores de 50 años, pero el 90% de los pacientes que murieron eran mayores de 65 años. La mayor causante del Clostridium difficile es el sobreuso de antibióticos, como ustedes ya saben. Con respecto a las enterobacterias que son resistentes a los carbapenems, en los Estados Unidos hubo 9.000 infecciones el año pasado con bacterias resistentes, de las cuales 1.400, creo que sí, 1.400 fueron Escherichia coli resistente, las otras 7.900 fueron Klebsiella. La Neisseria, el gonococo, un montón. Hubo más de 800.000 casos de gonococos reportados en los Estados Unidos el año pasado. 250.000 de ellos con cierto grado de resistencia a los antibióticos. Y lo más importante es que no solamente resistente a la penicilina y a la cefiximina, ahora estamos viendo el desarrollo de resistencia al ceftriaxone también. Y eso es lo que está preocupando al sistema de salud. Si ustedes ven, por ejemplo, en países como Vietnam, el grado de resistencia a las quinolonas, a la levofloxacina, a la ciprofloxacina del gonococo es más del 40% ya. Y eso, como les estaba diciendo, con la globalización del mundo, ese gonococo va a llegar a nuestros países. Está un avión, 12 horas de viaje y está acá.
O sea, esto es un problema que no es solamente de Vietnam, es un problema de todos. El Acinetobacter es una bacteria que se ha hecho muy famosa últimamente porque ha tenido la capacidad de desarrollar resistencia a todos los antibióticos que existan. Como les estaba mencionando, en el hospital, en el otro hospital en Miami han tenido casos de Acinetobacter resistentes a todos los antibióticos. La mortalidad de estos es que cuando son resistentes a todos los antibióticos es muy grande. Okay. El 63% de los Acinetobacter que se cultivaron tenían más de una droga de resistencia. O sea, hubo 7.300 infecciones y hubo más o menos 500 muertes debido a esta bacteria. La enterobacteria que producen la beta-lactamasa de espectro extendido está extendiéndose y está cada vez más popular. El año pasado hubo 26.000 casos, ¿okay? y 1.700 muertes debido a estas Escherichia coli de espectro extendido, beta-lactamasa de espectro extendido. Lo que significa que lo único que todos los que son los beta-lactámicos, las cefalosporinas, las penicilinas no se pueden usar y la droga de elección es las carbapenems, el imipenem. Y como hemos ya visto, la Escherichia coli, especialmente la Klebsiella, a través de los plásmidos de los transposones, están adaptándose y están también ahora desarrollando resistencias a los carbapenems. Lo que está pasando ahora, y se ve mucho en nuestro país, sobre todo en los pacientes ancianos que tienen catéteres urinarios, que son sobretratados porque le hacen un cultivo de orina totalmente asintomático, se le encuentra una bacteria, la tratan, y entonces llega un momento que esas bacterias son multiresistentes. Entonces ahora estamos llegando a estos pacientes que tienen bacterias que son resistentes a casi todos los antibióticos, por cierto, todos los antibióticos orales, y lo único, para una simple cistitis tenemos que admitir al paciente al hospital ahora para tratamiento endovenoso. Okay. Con respecto al enterococo, lo que les estaba comentando, está siendo resistente cada vez más popular a la vancomicina. Hubo 20.000 casos el año pasado con 1.300 muertes. La mayoría del enterococo fue el enterococo faecium. El enterococo fecalis, que es el más común, ha empezado a desarrollar la resistencia, pero solamente en el 9% de los casos desarrolló la resistencia a la vancomicina. La pseudomonas multiresistente, y esta es una que todos conocemos a la pseudomonas, y ahora se ha hecho resistente a todos los beta-lactámicos, a las quinolonas, a los minoglicósidos y ahora también a los carbapenems. O sea, estamos quedándonos sin respuesta a esta bacteria. Y como les digo, no va a salir ningún antibiótico en los próximos 15 años que va a combatir estas bacterias. Algo más común como la Salmonella no tifoidea, que es muy común, es causa de diarreas y fiebre cuando comemos alimentos contaminados. Hubo 100.000 casos reportados, 1.200.000 casos reportados el año pasado, 100.000 casos tenían resistencia a una clase de antibióticos y un 5% tenían resistencia a más de 5 tipos de antibióticos. La Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea, es un problema mundial. ¿Okay? Y hubo 3.800 casos en Estados Unidos y un 67% de ellos tenían resistencia a la ampicilina. O sea, una cuestión bien alarmante. El estafilococo, como les había mencionado 80.000 casos de enfermedades severas fueron reportados, con 11.000 muertes, o sea, una mortalidad bastante alta. Y lo que se ha estado viendo ahora es que el grado y la cantidad de infecciones no ha disminuido, y lo que estamos viendo ahora es la tolerancia del estafilococo a la vancomicina. O sea, la tolerancia se mide por la cantidad de droga que es necesaria para matar a la bacteria y se mide por el MIC, que era bien bajo hace 10 años. Ahora el MIC está aumentando, y lo que significa que vancomycin es
no tan efectivo, o se van a necesitar niveles mucho más altos para poder tratar estas bacterias, o nuevos antibióticos como la daptomicina. Con respecto al neumococo, hubo 1.200.000 casos de infecciones por neumococo que eran resistentes a la penicilina. ¿Okay? El neumococo fue universalmente susceptible. Ahora casi un 40% de los neumococos en Estados Unidos es resistente a la penicilina o a los macrólidos. O sea, es un problema que es muy interesante. Si les muestro en el próximo slide, no sé si llegan a ver que la incidencia estaba subiendo, y a partir de la implementación de la vacunación de la polivalente, la incidencia empezó a bajar. ¿Cuál es el mensaje? Es que los antibióticos no erradican la enfermedad, pero la vacunación sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es no crear nuevos antibióticos, es implementar un buen sistema de vacunación para prevenir más infecciones. Tuberculosis. Tengo que hablar de tuberculosis porque tuberculosis, como ustedes saben, ha estado desarrollando resistencia a la tuberculosis, a las medicaciones. Hubo 1.000 casos de tuberculosis reportados que fueron resistentes por lo menos a un antituberculostático. Cuando hay la resistencia a la isoniazida, se le llama tuberculosis resistente. La tuberculosis resistente a múltiples drogas, que significa a 2 drogas por lo menos como isoniazida o rifampicina, se le llama el MDR o Multi-Drug Resistant TB, y cuando es más de 2 drogas, incluyendo la piricinamida o el etambutol, se le llama el Extreme Drug Resistant, XDR, tuberculosis. De eso ha habido 6 casos reportados en los Estados Unidos. Y como les digo, este es un problema del XDR, es muy prevalente en Sudáfrica y en el Sub-Saharan África, en los países del sur del continente africano. Como les digo, no podemos pensar que este es un problema nada más que de África, porque estos pacientes viajan en avión también y van a venir para acá. Hubo un caso muy famoso en Estados Unidos de un paciente que hizo el viaje de Europa a New York tosiendo constantemente con hemoptisis, y tenía un XDR-TB. O sea, todo el avión, los 200 y pico de pasajeros tuvieron que ser aislados porque estuvieron expuestos a este paciente. O sea, esto es algo que indudablemente tenemos que tener mucho cuidado. Y por último, lo que les quería comentar es que el estafilococo, como les dije, se está desarrollando resistencia a la vancomicina también, lo que le llamamos el VRSA. Hubo 13 casos reportados el año pasado, ¿okay?, en 4 distintos estados en los Estados Unidos. Esto es algo que va a suceder. O sea, la implementación de sistema de control de antibióticos en los hospitales tiene un impacto muy importante y va a ayudar a limitar estas condiciones. La idea es no crear nuevos antibióticos, es usar los antibióticos de una forma más inteligente. Este slide se los puse antes, que es, nos estamos quedando sin los antibióticos, protejámoslos, usémoslos de una forma inteligente. Como les dije, la colaboración entre países es muy, muy importante, a todo nivel. Y en un comentario que les quiero hacer, yo he notado que hay mucha colaboración entre los países. Por ejemplo, yo sé que Argentina ha mandado esta persona a Colombia, y he escuchado que el equipo de fútbol ahora está un poco mejor, y quizás sea la respuesta al peligro más grande que hay en el mundo, pero creo que este individuo es resistente a todas las cosas que le podamos tener, y creo que el resultado va a ser este. En junio yo creo que va a haber un campeón del mundo y se va a quedar en Sudamérica. Gracias.